más vengo ante ti. Una vez más, para encontrarme con tus maravillas y volver a sentir que sin ti no soy nada. Tu amor me salvó. Me hizo libre y ahora sé quién soy y para qué vivo. Hoy soy feliz de saber que me sostienes con tus manos firmes. Tu palabra me hace crecer. Y tus promesas me alientan y sé que lo mejor está por venir. Me has dado un propósito eterno y completas mi vida día a día. Por eso, ¿qué no haría por ti? ¿Qué canción no entonaría para complacerte? Aunque sé que no hay mejor canción que mi vida dispuesta, que mi mejor adoración es elevada cuando abrazo tu sueño de traer la gloria de tu trono a este mundo. Cuando toco el centro de tu corazón para descubrir nuevamente que no solo te amo a ti, sino que también amo lo que tú más amas. Por eso estoy aquí, para que sepas de mi entrega incondicional, para que te deleites en ella, para escuchar tu dulce voz otra vez, para adorarte y alabarte de tal manera que la canción de los ángeles y la música del universo entero se silencien ante mi promesa de amor. No hay nada mejor que estar aquí contigo hoy. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta reunión 15 de septiembre del año 2019. Escuchábamos mi esposita y yo un mensaje esta mañana de un siervo de Dios, un hijo amado en Cristo, Salomón, diciendo en su sentir que en México, al menos para él, no había nada que festejar, que se sentía triste porque, bueno, por las situaciones o por aquello que claramente pues, no está sucediendo en medio del cuerpo de Cristo y en este país en concreto. Ciertamente hay muchas situaciones que, con esto de los otros datos, ¿no? Y comentaba yo justamente en el discipulado este viernes algo al respecto. Depende de con qué datos o con qué información queramos vivir, si con la que Cristo nos da o la que el hombre quiere manejar. Y cuando doy la bienvenida, y esta cara que parece ser que no es de bienvenida, ¿verdad? Pero sí lo es, a esta casa de Dios, Reino de Dios Ministerios, los mensajes que nos ha venido dando, el testimonio que Él me pide de siempre, que no esconda nada, que sea completamente transparente aún con mi propia vida, porque hijo primero, esposo por supuesto, padre, amigo, y hacía una reflexión justo en ese discipulado de la paternidad espiritual por el propio propósito que el discipulado tenía en esta emisión, en esta serie de vencedores que estamos teniendo los viernes 7:30 de la noche, aunque el viernes empezamos un poco más tarde por una situación en casa. Y hablaba yo de la paternidad espiritual precisamente. Cuando uno es padre se expone a las sensibilidades, pero también a quienes están cerca lo conozcan a uno muy bien y que vean y que conozcan de primera mano las luchas que uno tiene y también las formas como Dios, siendo muy sucinto y muy pragmático, muy concreto y muy rápido, también va tratando con las cosas que tiene que cambiar. Porque sí, hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, pero es un proceso. No es que te apaguen y te prendan así como la luz, ¿verdad? Hay un proceso. A mí que no me gustan las historias, ¿verdad? Una más. Vamos a hablar en la época del segundo siglo, siglo II después de Cristo, el año 168 antes de Cristo concretamente, un gobernador, este gobernador, por cierto, era un gobernador pagano, Antíoco IV Epífanes. Osadamente decide construir un altar pagano
pero no en cualquier lado, y ese es el gran tema acá, ¿no? Decide construir un altar pagano en el que había sido el templo judío. Recordemos que en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido en la invasión final para tomar, ya sin ningún tipo de intervención del pueblo de Dios, la Jerusalén y el territorio de Israel. Y en el proceso pues destruyen murallas y destruyen templo. Eso fue en el año 70. Hacia el año 168, y hace casi un siglo después, este gobernador Antíoco IV Epífanes decide construir un altar pagano en lo que había sido aquel templo. Y en lugar de sacrificar toros, machos cabríos o corderos, que era lo que era la costumbre del pueblo de Dios, él profanó el templo sacrificando un cerdo, que como sabemos, el cerdo para el pueblo de Dios es un alimento prohibido, al menos para los israelitas o judíos ortodoxos, como le conoce la mayoría de las personas, ¿no? Para ellos es sacrilegio, y este sacrilegio provocó una de las revoluciones judías más importantes en contra de los invasores romanos. Para el pueblo judío, la santidad de Dios y con ello la dependencia en la dimensión espiritual en todo asunto en sus vidas es fundamental. Rige sus vidas. Es más, desde que nacen, desde el nombre que les ponen, es importantísimo para ellos. Para ellos, un templo, y en particular aquel templo, aunque estuviese ya derruido, destruido, era sagrado y era santo, porque el santo de Israel habitaba en él. Con toda la destrucción ellos decían, bueno, ese es el lugar. Para ellos era sagrado ese territorio. Como lo sigue siendo hasta hoy, siglo XXI, en ese lugar donde estuvo el templo, hoy hay un templo católico. Ahí está el principal templo del Islam. ¿Ok? Ahí mismo. Y es en donde se hará el tercer templo, del cual ya hay hasta planos y materiales. Y algo más que no puedo decir. Que mucha gente cree que siguen desaparecida y buscando, pero no, ya la encontraron hace tiempo. Y no voy a decir más. Para ellos este es el lugar, y en aquel entonces también más sagrado del mundo, y estaba siendo contaminado con sacrificios paganos. Y era un grandísimo insulto, el mayor insulto que se podía cometer contra Israel. Y en ese diseño los judíos fieles vieron en esta atrocidad el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el libro de Daniel y que se refiere a la abominación desoladora. Conforme, y vamos allá, les invito, amados, a ir al libro de Daniel, de Daniel, que está después del libro de Ezequiel, por si tenían la duda, y que está entre el Génesis y el Apocalipsis, por si tenían más duda. En el capítulo 9, no fue chistosa mi broma, ya lo sé, hermanos. Yo no sé por qué los pastores luego hacemos esa broma, es bastante pesadita. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios, más o menos hacia la mitad de la Biblia para que tengan una orientación. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Palabra de Dios. Luego en el capítulo 11, versículo 31, en donde dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Amén, de lo decía ya Daniel proféticamente siglos atrás. Y luego en el capítulo 12, versículo 11, en donde dice la palabra de Dios, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Palabra de Dios. Profecía completa que Daniel daba. Pero ahora también veamos, o más bien escuchemos. Acompáñenme a la palabra de Dios en Mateo 24, que es donde hemos estado leyendo.
lo que dice Jesús en el Monte de los Olivos en relación con ello, versículos 15 y hasta el 28 de Mateo 24, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, por eso compartía, amén, previamente estas 3 porciones de Daniel, capítulo 9, capítulo 11 y capítulo 12, porque así se refiere el propio Jesús en esta porción en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Quiénes? Esos falsos cristos y esos falsos profetas van a hacer grandes señales y prodigios, o han hecho grandes señales y prodigios, conforme a lo que nos ha venido, amén, compartiendo el Señor estos últimos domingos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Wow. Amén. Engañarán aún a los escogidos. No se va a salvar nadie. Aún los ministros, los hijos, los pastores, llámenle como quieran, más ungidos van a ser engañados, o han sido engañados, o están siendo engañados. Porque el único que nos puede librar del engaño, ¿quién es? Cristo mismo, el Espíritu Santo, el Padre. Mas por causa de porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vuelvo a repetir, versículos 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, versículo 22, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho, versículo 25 antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabra de Dios. Ya sé que todo el mundo está pensando en las grandes señales, de todas las señales que aquí menciona el Señor en este sermón, en esta declaración o esta serie de declaraciones proféticas. Yo sé que es una tentación el pensar en eso, pero yo te voy a invitar a que observes algo bien distinto. Te está diciendo que los que van a estar hablando de que las señales son cuando no son sus escogidos. Y eso nadie lo dice. Justamente los que están siendo engañados y llevando al engaño a su pueblo son sus escogidos, no son cualquier persona. ¿Y saben por qué? Porque aún entre los escogidos está el riesgo de apartarse y alejarse de Él, y de no estar escuchando con los oídos espirituales y en el corazón la voz de Dios, y estar creyendo más en lo que leen y escuchan del hombre, que en Dios mismo. Eso es lo que está pasando hoy.
En este tercer mensaje de esta nueva serie de los últimos días, Proceso y Cumplimiento, el título es, como ya vieron en la invitación, la gran tribulación. De eso nos quiere hablar el Señor esta mañana. Y yo les quiero invitar a la oración, y para eso le pido a mi esposa amada que, si en su corazón así lo tiene, nos lleve en tiempo de oración para entregarle este mensaje al Señor, en el nombre de Jesús. Muy buenos días. Estos días para mí ha sido de mucha reflexión con respecto a pues lo que quizá al principio mi esposo les compartía con respecto al sentir de nuestro hermano Salomón, y pues de ver verdaderamente, ¿no?, lo que estamos viendo, lo que estamos discerniendo en nuestro país. Pero yo quisiera ir un poquito más allá, que estamos viendo en el mundo entero, porque realmente yo siento que no estamos teniendo el enfoque correcto. Hoy nuestro país está festejando de alguna manera, ¿sí?, una independencia. Pero yo quiero hacerles una reflexión. ¿Qué independencia es la que estamos festejando? ¿Qué libertad estamos festejando? Porque yo creo que falta mucho. Yo creo que México necesita un nuevo despertar, pero no como nosotros lo vemos, no como el hombre lo ve. No es en el poder del hombre, sino es en la libertad de un Dios que nos ama. Un Dios que todo lo ha dispuesto para que nosotros tengamos libertad. Y hoy día, con mucha tristeza, yo tengo que decir, no, aún yo no veo libertad en mi tierra. Es muy triste, y es muy triste ver cómo muchos países pueden ser engañados por el poder, cómo pueden ser engañados por la mentira del hombre y decir que ellos son los que gobiernan, cuando el único que puede gobernar es Dios. Es nuestro amado Jesucristo, que lo dio todo en una cruz para que tú y yo fuéramos libres. Y yo quiero dejarte con esta reflexión, porque verdaderamente necesitamos trabajar mucho. Necesitamos verdaderamente permitirle al único Dios vivo, al único Dios que puede libertarnos, que nuestro país verdaderamente pueda recibir esta libertad. Y hoy te invito a que cierres tus ojos y que podamos entregarle este sentir, este mensaje que hoy Dios pone en el corazón de el pastor, para que verdaderamente podamos escuchar la voz de quien habla, la voz profética, la voz que puede traer libertad a un país que lo necesita. Dios quiere traer libertad. Amado Señor, cuántas gracias te doy, Padre bendito santo, porque hoy, mi Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu mano. Hoy, Señor, nos levantamos en este sentir para, mi Dios, poder entregarte una nación que requiere de ti, una nación que te necesita hoy más que nunca, Señor. Padre, tú eres un Dios libertador, tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios que puede traer, Señor, la luz de tu verdad. Tú sabes, amado mío, lo que cada nación, lo que cada pueblo,
lo que cada país necesita y requiere de ti. Señor, tú eres un Dios de grandeza, tú eres un Dios de expansión, de libertad, de poder, Señor. Y hoy, Padre bendito mío, clama mi voz a ti. Clama por un sentir nuevo, Padre bendito santo, de traer un espíritu de convicción de verdad, Señor. Que sea tu verdad la que resplandezca, Señor. Padre, tú conoces el corazón del hombre. Tú ves, mi Dios y mi Señor, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, Padre bendito santo. Tú conoces las intenciones del corazón. Y hoy, Padre bendito santo, con mucha tristeza, Padre bendito, puedo ver que aún mi país no está en libertad. Pero, mi Dios, en ti ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, de que tú levantarás a un pueblo que te honre, a un pueblo que verdaderamente, Señor, anhele con todo el corazón honrarte, que anhele con todo el corazón, Señor, verdaderamente venir a tus pies. Un corazón, Señor, sincero, un corazón que verdaderamente esté dispuesto para levantar nuevas generaciones para este país, y que, Padre bendito santo, muchos se levanten para honrarte, y no nada más en esta tierra, sino también, Padre, en muchos otros países que requieren escucharte, que requieren de ti, Señor. Hoy bendigo, Padre bendito santo, a nuestra nación, porque tú diste esta tierra con un propósito, un plan perfecto, Señor. Tú no te equivocas en donde nos colocas, tú no te equivocas en donde nos has puesto, Señor. Y hoy yo te quiero invitar, en el lugar en donde tú estás, en el lugar donde tú te encuentras, que tú entregues este país a quien realmente lo merece, a un Dios de vida, a un Dios que quiere ejercer, que quiere traer libertad, que quiere traerte esperanza nueva, que quiere bendecir a tus hijos, a tu familia, a tus generaciones. Yo te invito a que entregues hoy tu corazón a un Dios vivo, a un Dios que te está esperando, a un Dios que quiere que tú le abras el corazón y que le digas que lo necesitas, que necesitas de ese Dios vivo, que necesitas que venga a tu casa, a tu familia, a tu vida. Yo te invito a que dispongas tu corazón y que hoy lo abras y que le permitas a ese Dios vivo que sea el único que gobierne tu vida. Ábrele tu corazón, dile que lo necesitas, dile que verdaderamente estás dispuesto a que haya un cambio en ti y en tu familia, en un México que necesita y requiere esa libertad. Si tú estás dispuesto, yo te invito a que en tu corazón hagas esta oración y que tú permitas que sea Dios el que hable hoy a tu vida. Jesucristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario, por ti, por mí, por tu familia, por esta nación. Y yo te pido que hoy tú le entregues esto al Señor. Abre tu corazón y dile estas palabras. Señor, reconocemos que sin ti no podemos. Señor, tú eres un Dios fiel, un Dios de misericordia. Queremos abrirte el corazón para que seas tú nuestro libertador, nuestro sanador, el que, Padre bendito, toque lo más profundo de nuestro ser, para que solamente en ti podamos ver la luz de tu verdad. Entra en mi vida, Señor. Sana mi tierra, sana mi casa, sana mi familia.
y tráenos la libertad que solamente tú puedes darnos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Una oración poderosa. Saben, toda tribulación, mientras mi esposita estaba orando, el Señor traía conmigo esta reflexión. Toda tribulación empieza en la transformación. Ahora que está tan de moda, por decirlo de esta manera, el concepto de transformación, y por un lado, si lo vemos en el términos del mundo moderno, hablamos mucho de la transformación digital. Yo mismo estoy inmerso en algo relacionado con ello, porque además de trabajar durante más de 3 décadas en el sector financiero, todas ellas relacionado primero directamente con las áreas de originalmente procesamiento de datos, informática, luego sistemas, ahora conocidas como tecnología, y de hecho es una de las áreas que están bajo mi dirección en el ministerio paulino donde el Señor me tiene, ahí en medio de su pueblo escogido. Siempre en el sector financiero, aunque el Señor me ha llevado a explorar algunos otros lugares. Y ahora está tan de moda la transformación, y yo les digo, el tema digital es un accidente porque ahora la tecnología hace que la transformación sea mucho o pueda ser mucho más rápido. Pero si hay un transformador fue Cristo. Y digital también, porque los 10 mandamientos están escritos en un iPad de piedra, ¿no? Toda tribulación empieza en la transformación, porque si te vas a transformar vas a ser retado, y en eso hay prueba, hay tribulación. ¿Ok? Y esto, amados, yo sé que suena, ¿cómo se los digo? Hasta medio silly, dirían los gringos, medio bobo, pero en realidad es así. En realidad debemos de discernir que Dios tiene para nosotros siempre ese tipo de situaciones que pueden ir más allá de nuestro pensamiento, y que por más eruditos que nos podemos considerar y preparados, Él siempre empezó primero. Y todo lo que hoy vemos como nuevo ya existía, siempre ha existido la transformación. De hecho, el ser cristiano no es más que un proceso de transformación, en donde, claro, la tecnología ayuda. Yo recuerdo no está nada de esto escrito, por cierto, es que el Señor me estaba hablando mientras mi esposa oraba, y mientras yo estaba en aquella isla en medio del Océano Pacífico hace 9 años y unas pocas semanas, el Señor empezó conmigo un tiempo nuevo, como si hubiera pasado la página, y yo veía cómo me empezó a acelerar en esa transformación. Pero me quedó clarísimo que la vida del cristiano, y sobre todo del discípulo de Cristo, que no necesariamente es lo mismo, ¿eh? Tú puedes haber tomado tu decisión por Cristo genuina, con tu boca y con tu corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, pero no necesariamente ser un discípulo de Cristo, ¿eh? El tomar tu decisión, todo el precio de ser salvo lo pagó Cristo en aquella cruz, hace casi 2000 años. Y digo casi porque si Él murió a los 33, eso fue en el año 33 de esta era, con lo cual en el 2033 se cumplen 2000 años, por cierto. Y con eso de que soy ingeniero, ni modo, tengo la deformación de ser muy preciso. Así que no, todavía no son 2000 años, apenas lo van a hacer en el año 2033. Él empezó esa transformación. Tú empiezas tu transformación con esa decisión de decirle sí con la boca y con el corazón a Cristo como Señor y Salvador. Pero entonces empieza lo verdadero, que es el proceso.
la transformación. Y eso tiene un precio, porque implica que también te hagas discípulo de Cristo. No todos son discípulos de Cristo, aunque sean salvos. ¿Ok? Como no todos los que han dicho que sí a Cristo son salvos verdaderamente. Porque lo pueden haber dicho solo con su boca, pero no con su corazón. Así que cuando escribo, amados, que es lo que acabo de publicar, toda tribulación empieza en la transformación. Pues sí, y antes, toda transformación empieza en una decisión. ¿Lo ves? Toda transformación empieza en una decisión. Y yo no sé si tú te das cuenta, amado, cuando yo estoy afirmando esto, que si lo digo de esta manera, también te estoy diciendo que si toda transformación empieza en una decisión, incluye a los hijos de Dios, incluye a los cristianos. Y esto está tremendo. Porque no todo el tiempo lo estamos viendo así, ni estamos entendiendo, ni mucho menos discerniendo en qué nos hemos metido al tomar una decisión. O al no tomarla, que también es tomar una decisión. No tomar una decisión es tomar la decisión de no tomar la decisión. Y eso también es tu responsabilidad. Así que si tú estás dispuesto a ser transformado o estás clamando por esa transformación, que depende solo de Dios y no de ningún hombre, para aquellos que tienen esperanza en una persona, no es una persona la que va a hacer la transformación. No es la mente de una persona la que va a lograr que tú seas transformado. No, es lo que está dentro de esa persona lo que va a lograr que tú seas transformado. Y eso que está dentro no es de un hombre. Te guste o no, no es de un hombre. Lo que inspira a un hombre no es su pensamiento, sino lo que generó ese pensamiento. Y es superior a él. Eso es Dios. Para aquellos que se dicen ateos o agnósticos o lo que sea. Dicho lo cual, cierro el comentario y la ventana porque no está nada de eso en la predicación. Pero bueno, ahora ya está porque está publicado. La referencia a la abominación desoladora, a la que se refiere Daniel y aquí en Mateo 24, en estos versículos del 15 hasta el 28. En la parte A concretamente habla Mateo 24 de la abominación. La parte A del versículo 15, para ser muy concreto, de Mateo 24 habla de la abominación desoladora. Y es al menos extraña porque no se entiende fácilmente el concepto de una abominación desoladora. Puede ser incluso misteriosa si lo reflexionamos un poco, pero es clave en el mensaje que nos da el Señor en Mateo 24. ¿Ok? Es clave. Es una señal concreta que indica la cercanía del cumplimiento de todas las profecías que en Mateo 24, del 15 a 28, habla el Señor. La idolatría de Antíoco, refiriéndome pues a la parte del testimonio histórico en donde él toma el que había sido el terreno del segundo templo, del templo israelita, del templo judío para adorar a Jehová, el templo donde se supone habitan, bueno, no supone, en donde habitaba Jehová mismo, lo iba a dedicar a actos idolátricos, para levantar un altar para adorar a cosas que quién sabe qué eran, ¿no? Entonces para ellos era abominable lo que Antíoco estaba haciendo. Aunque es algo que sucedió, claro, en el pasado, que Jesús se refiere a algo que va a suceder más adelante. Un juego del pasado con el presente y el futuro que Cristo estaba declarando con lo que estaba saliendo de su boca, claro, primero de su espíritu, de su corazón, ahí en Mateo 24, versículos 15 y hasta el 28. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando por el corazón y la mente de Jesús cuando esto salía de su boca? Escucha. En el año 40 después de Cristo, 7 años después de la crucifixión, en el año 40 después de Cristo, el emperador Calígula de Roma ordenó que construyeran una imagen y esta imagen fuese puesta dentro del templo, de cualquier templo, sin importar la fe, para no hablar de religión. Esto incluía el templo o cualquier templo de los israelitas, de los judíos. Y esto fue interpretado como una provocación para el pueblo de Israel, pero no levantó polvo, por así decirlo, todavía.
Calígula murió antes de que se consumara este hecho y se cometiera semejante sacrilegio. Primer intento. Luego, en el año 69 después de Cristo, segundo intento, un año antes de la destrucción de Jerusalén y el del templo, una secta le hace... Cuando hablo de secta, todo el mundo piensa, los humanos pensamos, sobre todo los hispanoparlantes pensamos en algo malo, no algo satánico. No, estoy hablando de una porción. Las sectas, si van a la descripción en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición de secta es un grupo apartado de otro grupo mayor. Eso es una secta. Una secta de judíos radicales, radicalizados, enraizados, muy ortodoxos, que se hacían llamar celotes, con Z, tomaron el templo a la fuerza. Lo profanaron, de hecho, y lo convirtieron en una especie de base militar por un tiempo. Lo usaban para cosas que nada tenían que ver con adorar a Dios. Los celotes eran un grupo de judíos apasionados por el violento derrocamiento de sus invasores romanos. Una vez que tomaron el templo en el año 40, cometieron todo tipo de atrocidades en su interior. Y con sus actos no mostraron ningún tipo de respeto ni temor a la santidad de Dios. Fue el historiador Josefo quien denunció apasionadamente el horrible sacrilegio que estaban cometiendo los celotes. Sí, Josefo es contemporáneo a ese grupo, por ahí del año 40 después de Cristo. Por eso Josefo pudo, es más, déjenme decírselos de esta manera, ni siquiera es parte del mensaje, pero se los digo. Josefo es contemporáneo de Cristo como historiador. Así que si ustedes quieren buscar evidencia histórica de lo que la Biblia afirma, con hechos históricos, geográficos y geopolíticos, busquen los escritos de Josefo y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Porque luego nos encerramos como hijos de Dios demasiado, y no porque no estoy diciendo esto que no escudriñen la palabra, no estoy diciendo eso, pero no se queden solo en la palabra. Hay documentos, nunca mejor ni nunca por arriba de la palabra de Dios, claro que no, pero documentos que te ayuden a completar tu entendimiento para que este sea verdaderamente entendimiento inspirado por el Espíritu Santo. Y Josefo, que fue contemporáneo de todo esto, denunció apasionadamente el horrible sacrilegio que estaban cometiendo los celotes en el templo. Y solo quiero invitarte a que reflexiones en esto. ¿Esto era lo que Jesús quería y tenía en mente? ¿Sería esto lo que Jesús tenía en mente? Yo, amados, francamente creo que no. Yo no tengo duda de que ni por asomo es lo que Dios quería, lo que Jesús estaba diciendo en aquella declaración de Mateo 24, versículos 15 hasta el 28. Hay otras interpretaciones, por ejemplo, tiene que ver con la presencia de los estandartes romanos, porque estaban invadidos por romanos y había estandartes romanos, le hace banderas, que no eran como las que conocemos hoy, alargadas, sino más bien eran cortas. Alargadas quiere decir horizontalmente, sino los estandartes romanos eran alargados verticalmente. Así que eran muy altos para poder mandar el mensaje que ellos querían en imagen y escrito. Cuando los ejércitos romanos marchaban, llevaban estas banderas o estos estandartes engalanados con con estas imágenes, pues. Para los israelitas estas imágenes eran sencillamente idolatría, porque no mandaban ningún mensaje espiritual, divino. Y la presencia de dichos estandartes en el templo, porque los tenían en el templo, era considerada abominación. Concretamente, lo que sí sabemos, y es historia, es que durante el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, su pueblo, Israel, siguió sus instrucciones, tal cual lo comenté la semana pasada. En el versículo 16 de Mateo 24, Jesús les dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Amados en Cristo, queridos amigos, esta instrucción de Jesús era contraria al sentido común de quienes la escucharon. Comentaba la semana pasada que en aquellos tiempos el procedimiento conocido y en uso cuando una ciudad era acosada por el enemigo, por un ejército hostil, era huir a una ciudad amurallada. ¿Por qué? Porque te protegía la ciudad amurallada. Por eso Jerusalén estaba amurallado, ¿verdad? En aquel tiempo esa ciudad era Jerusalén precisamente. Pero les dice, no vayan a Jerusalén. Eso es lo que dice, no vayan a Jerusalén, vayan a los montes. Algo así como, ¿what? ¿No? ¿De qué estás hablando? No tenía sentido, de hecho, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a reflexionar en esto. Efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, amados. En el año 70 después de Cristo, hoy sabemos que alrededor de 1 millón de judíos fueron muertos y que los cristianos hicieron aquello que Jesús les había dicho. Pero Jesús les dio más instrucciones. Jesús les dio más instrucciones, para lo cual, amados, les invito a que vayamos a los versículos 17 y hasta el 19 de Mateo 24. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Palabra del Señor. ¡Wow! Lo que le está diciendo es, en cuanto veas esto, vete, pero vete. Ni pienses en ir por tu ropa, ni pienses en nada, vete ya, vete rápido. Y les dice algo revelador en el versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno. ¿Por qué no en invierno? Ya les compartía yo la semana pasada que para que, aunque usted no lo crea, siendo zona desértica, en Israel cae nieve en invierno. De hecho, el invierno pasado, un pastor judío mesiánico conocido nuestro, podríamos considerarlo amigo incluso, estuvimos en unos años atrás, gracias a unos pastores amigos, Daniel, Gaby, Dios les bendice, queridos hermanos. Daniel, Fuentes y Gaby son pastores en Toluca de una congregación preciosa que es parte del ministerio de este pastor judío mesiánico que vive en Jerusalén. Nacido judío, nacido en Jerusalén y pastor cristiano en Jerusalén. ¿Ok? Amigo nuestro, gracias a esta preciosa pareja de pastores en Toluca, que están en la cobertura de él, porque él es pastor de muchos a nivel mundial. Y hay congregaciones en muchos lugares del mundo que están en esa cobertura, en ese manto. Si ustedes quisieran saber más, con mucho gusto, no es para promover, yo no estoy en el manto de él, estoy en el manto de Cristo, ¿verdad? No estoy en el manto de ellos, pero son mis hermanos amados. Y quisiera compartirles un testimonio precioso que apenas el miércoles de esta semana tuve de un príncipe del pueblo de Dios que compartía yo con mi esposa amada ayer. Y cuando me dijo lo que me dijo, yo casi le hice así. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Ya tendré el testimonio. Pero yo lo único que les digo que los judíos y los cristianos, si no caminamos juntos, amados, estamos en un error. Porque ese es el diseño de Dios. Porque para eso nos injertó en la cepa. Y no para que nos hagamos judíos o para que ellos se hagan cristianos, porque eso lo hace Dios y el Espíritu Santo en Cristo, no el hombre. No estoy diciendo eso. Pero que lo que digo es, si es nuestro Padre. Y no nos somos mejores que los judíos, ni ellos mejores que nosotros. Pero lo que sí es que ellos tienen el favor de Dios y son su pueblo escogido. Y yo lo veo todos los días porque trabajo en medio de ellos. Y soy consejero de ellos.
Orad pues, que vuestro ida no sea en invierno, ni en día de reposo. En invierno porque no es posible moverse en esas temperaturas. Y en día de reposo porque lo tienen prohibido. Se trata de un mensaje de urgencia, sin ninguna duda. Hoy sabemos que el pueblo de Dios tenía techos planos y escaleras exteriores, no interiores. Eran escaleras exteriores para subir a esos techos, porque usaban esos techos como bodega, pero también como áreas de esparcimiento ya en la tarde-noche cuando el sol se iba, para refrescarse y ellos toman una especie de té, como de hierbas, no sé exactamente en qué consista, no conozco mucho de esto, pero sé que lo hacen, y también como lugar de descanso. ¿Okay? Cuando hace mucho calor, o cuando hacía mucho calor en los veranos, israelitas pasaban la noche, dormían en esos techos, porque era mucho mejor que dormir bajo el techo, que era demasiado caluroso. Y les da instrucción también estos versículos 17 al 19 de Mateo 24, de que no regresen a sus casas ni aún por ropa. Así que el sentimiento es en relación a que el tiempo es fundamental, es decir, que no iba a haber tiempo de nada si esto sucedía, o que no habría, o que no va a haber, o que no hubo, porque 70 después de Cristo ocurrió, y no tuvieron tiempo de nada. Tenían que tener la posibilidad de moverse con agilidad. Por eso no agarres nada que te estorbe, nada de que voy por mi ropa, nada, deja todo. Muévete rápido. Eso es lo que les está diciendo. Por eso es que en el caso de los niños y de las mujeres embarazadas y ancianos, se volvió muy sensible. Por eso hubo tantos muertos en aquel tiempo, en el año 70 después de Cristo. Los que más murieron no fueron los hombres jóvenes, sino las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos. Por eso acabaron casi con toda aquella generación. Jesús, en términos concretos y sucintos, amados, les está diciendo que oren para que todo ello no ocurra en tiempo inoportuno. Eso es lo que les está diciendo. Por eso les dice, oren para que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Los invito ahora pues que continuemos con esta exploración, esta profundización de Mateo 24, siendo sensibles. Y aquí hago un espacio nuevamente. He encontrado por alguna razón que a diferentes siervos de Dios nos ha puesto la palabra intencional en nuestro vocabulario en las últimas semanas y meses. ¿Por qué razón lo ha hecho el Señor? No tengo la más remota idea. Pero he encontrado que no soy el único. Yo empecé a hablar de intencional 8 semanas atrás. ¿Cómo pasó eso? El Espíritu Santo un día me dijo, intencionalmente, hijo. Y yo dije, pues intencional hablo. Y entonces empecé a hablar de intencional y deteniéndome a ser muy cuidadoso en lo que sale de mi boca para que sea lo que Dios quiere que hable. Que hable Él, no yo, intencionalmente, siendo sensibles e intencionales, pero muy reflexivos en estos versículos que vamos a compartir a continuación. Mateo 24, versículos 21 y 22. Dice la palabra de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Énfasis añadido, porque estoy haciendo énfasis intencionalmente. Concretamente, y si aquellos días no fuesen acortados, inmediatamente después dice, y hago otra vez énfasis, nadie sería salvo. No dice, amén, nadie será salvo. No dice eso,
¡Wow! Lo dice en presente continuo. Nadie sería salvo. Afirmando como si ya. No habla del futuro como lo hace con otras partes en este mensaje profético el Señor. Lo hace como diciendo ya. Nadie sería. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Observa esta parte del versículo 22. Josefo el historiador documenta y dejó para la historia que efectivamente con todo y la turbulencia política que se vivía en Roma en aquellos días, y les recuerdo, Nerón había quemado intencionalmente la ciudad y había culpado a los judíos y a los cristianos de ello. Ok, recuerden esto es historia. Y por eso leer ilustra y es tan importante. Se dio la instrucción de acortar el sitio. ¿Cuál sitio? El de Jerusalén. ¿Por qué se dio el sitio de Jerusalén? Por eso. Fue un pretexto. Son violentos. Son no sujetos. Entonces, por lo tanto, persíganlos y mátenlos. Y ese fue el pretexto para invadir Jerusalén y ya no fuera solo un territorio, sino que lo quisieron tomar y que expulsaran ya definitivamente cualquier influencia judía de allá. Entonces da la instrucción de acabar con el sitio y lo que permite que hubiese algunos sobrevivientes más de lo que se esperaba dadas las condiciones del sitio. Justo lo que había dicho Jesús en el versículo 22. ¿Qué dijo? Otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Como diciendo, ya son salvos, pero van a cortar los días para que lo sean. Toin, como condorito, ¿no? Luego, amados, leemos demasiado a la ligera. Visto y discernido con este nivel de detalle y sensibilidad, claramente Jesús no estaba hablando de un futuro lejano, sino de algo que ocurriría en un futuro cercano. Y que, como acabamos de ver, al decir, y no serían salvos, lo estaba afirmando como si ya fuera. Y esto no lo podemos perder de vista, amados. No lo perdamos de vista por un minuto esto que estoy diciendo. Ahora, en los versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Palabra de Dios. Me llama tanto la atención esto. Si fuere posible, aún a los escogidos. O lo que es lo mismo, mire que piense que está fuerte, que no caiga, ¿verdad? Hay mucha soberbia espiritual hoy en el pueblo de Dios, ¿saben? No te dejes llevar porque una congregación es muy grande, que tiene muchos recursos, que tiene grandísimas instalaciones, que tiene muchísimos congregantes, que tiene muchísima tecnología, luces. Y yo no digo que todo eso esté mal, por el contrario, si algo anhelo es eso, multitudes, pero que sean discípulos de Cristo, no seguidores del hombre. Porque lo que está pasando es que hay muchos seguidores de hombre y de encanto y de show. Y yo no estoy diciendo con esto que todos los pastores de esas congregaciones no lo sean o no sean grandes líderes, pero lo que estoy diciendo es que no sé si el anhelo en el corazón, más bien estoy seguro que el anhelo en el corazón de muchos de los que van ahí
no están con Dios, no están con Cristo, no están en el Espíritu Santo. Y van más por la emoción que en la búsqueda de lo que van a recibir de alimento espiritual. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no sé tú. Yo sí anhelo en mi corazón cada vez más ser como Él, no como yo. Y que los que acá estamos y los que escuchen, lean, sigan, sean ministrados por los mensajes dominicales de los estudios y discipulados de los viernes, los mensajes y reflexiones devocionales en la semana. Recientemente empecé a publicar en Instagram con otro formato, con otro lenguaje, para los centennials y los millennials, que son los que están en Instagram. Bueno, y los chavorrucos como yo, que también están ahí. Por cierto, me veo una estadística bien interesante, una tabla en donde ya soy un chavorruco en salida. Quién sabe qué voy a hacer entonces después, pero no, eso es lo que dice esa tabla. ¿Vale? Yo lo único que sé, amados, es que si no soy más como Cristo, no tiene ningún sentido nada de lo que hago. Pero no voy a hacerlo si no estoy en comunión con Él y lo escucho y lo obedezco con diligencia. Tengo un llamado muy concreto, está por escrito, mi página, bueno, la página del Señor, reinodediosministerios.org. Ahí está. Y está en el blog, reinodediosministerios.blogspot.mx, y en todos los perfiles, en Instagram, en Facebook, en Twitter, Periscope, Vimeo, LinkedIn, excepto LinkedIn, que sí estoy como Jorge Macías Benítez, porque es red profesional. El resto PS Jorge Macías Benítez, aún en SoundCloud. Está clarísimo, está publicado la misión, la visión, el propósito, los principios doctrinales, todo está ahí. Y están publicados todos los mensajes por escrito, todos los mensajes en video, todos los mensajes de la pista de sonido. Gratis. Porque esa fue la instrucción de Dios para mí. Gratis. Escuchemos cuidadosamente lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y por qué te digo todo esto de mí? Porque a mí me impactó como tren cuando algo que yo ya conocía me fue expuesto con este nivel de detalle, ahora que el Señor me da este mensaje. Escucha espiritualmente, no escuches nada más con tus oídos naturales. Discierne espiritualmente esto. En este tiempo, la que debiera ser su eclesia. Por cierto, la palabra eclesia, que es la que dio origen a la palabra en español iglesia, eclesia con doble K, se entiende o se traduce del hebreo como asamblea. Por eso es que a mí me ha instruido a que nuestras reuniones dominicales se llamen asambleas, tal cual da testimonio también Esdras. El pueblo unido como un solo hombre es la asamblea. En el original hebreo era la eclesia unida, la eclesia en koinonía como un solo hombre. Ese es el original en hebreo, en Esdras 2:64. La asamblea en koinonía como un solo hombre. Piensa, hoy el cuerpo de Cristo, el que debiera ser su eclesia, piensa, y no dije cree con toda intención, y cree con C de casa mayúscula. Ni siquiera cree, solo piensa que Satanás es tan poderoso como Dios. Le otorga ese poder en su mente. Y está enfrascado en un duelo de milagros con él, realizando prodigios para respaldar sus mentiras. Incluso se piensa que estos milagros, amados, los está realizando para respaldar sus mentiras. Los compara con los milagros de Dios. Y en el texto, cuando lo publica en el blog, va a aparecer milagros con, entre comillas, no son los milagros de Dios. Pero Satanás engaña. Satanás puede engañar al pueblo de Dios también. Y hay muchas porciones del pueblo de Dios que creen que... ¿Por qué hablas de Satanás? No, yo no hablo de Satanás. O muchos otros no lo hacen. Es que, ¿cómo puedes enfrentarte a un enemigo que no conoces? Ah, por cierto, y Satanás conoce muy bien a Dios, porque fue su hijo. Es su hijo, de hecho.
proscrito, echado del reino, sí, pero es su hijo. Era su querubín adorador, el líder de la alabanza, para que se entienda. Eso era Satanás. Porque fue echado rebelde y contumaz, el hijo rebelde y contumaz. ¿De qué habla Deuteronomio 28, si no me acuerdo? Fue el hijo rebelde y contumaz que fue echado del lado de Dios porque quiso ser más que Dios. Pero si alguien conoce a Dios es Satanás. Y hete aquí que tú te quieres enfrentar, aunque sea siendo Dios el que pelea la batalla, en algún momento te va a tocar a ti cuando llegue el tiempo y tú ni conoces la obra de Satanás, ni por qué es como es, ni cuáles son sus verdaderas, en lo natural voy a decirlo, capacidades, y le adjudicas milagros, como este de, y lo digo entre comillas, y es la única que lo diré, ves que lo diré, la santa muerte o la santería, que de santa no tiene nada ni de santería tampoco, ¿no? Me estoy explicando, amados. Hay mucha ignorancia, espiritualmente hablando, en el pueblo de Dios. Profunda ignorancia. Creemos todo lo que nos dicen. No. Aún, y lo dice aquí, de sus propios escogidos van a poder ser engañados por falsos cristos y falsos profetas, como ha ocurrido, como está ocurriendo y como va a seguir ocurriendo. Y eso es precisamente porque no conocen la obra del enemigo, ni las características del enemigo. Yo en lo personal no creo ni por un segundo que Satanás tenga la capacidad de realizar ningún milagro. Lo que sí tiene poder suficiente para ilusionar y engañar, es buenísimo para engañar tu mente y tu corazón. Eso sí que lo sabe hacer muy bien. Claro, a quien decide dejarse enganchar por sus mentiras y promesas, ¿no? De eso sí hay, y mucho. Las señales y prodigios de los falsos cristos y profetas no son ni señales ni prodigios, son manipulación pura. Salamería. Es jezabélico su maldad. Es jezabélica su maldad. Una de las grandes potestades que trabajan para Satanás es Jezabel. Cuando habla la palabra de Dios de que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y gobernadores, de eso está hablando. Jezabel es una de sus gobernadoras, para que se enteren. ¿Ok? ¿Cómo sé esto? No importa. Pero si tú no conoces estas cosas, ¿cómo vas a poder defenderte y estar firme y fortalecido en Cristo y en su palabra? Todas estas situaciones no son más que ilusiones. Eso, ilusiones, manipulación, cuya única finalidad es engañar a quienes dejan abierto su corazón. Y este corazón en muchas ocasiones se encuentra vacío. Y entonces, sin haber sido inundado nunca y habitado por Dios, por Cristo y el Espíritu Santo, pues está completamente expuesto al engaño, a la mentira y a la manipulación de Satanás y de sus demonios. Claro que si tú ya eres verdaderamente salvo, no puedes ser un endemoniado. Pero manipulado sí puede ser, ¿Escuchaste bien? Si verdaderamente eres salvo, tú nunca vas a estar en peligro de ser endemoniado, pero manipulado sí, porque eso es del carácter. No puede tomar tu corazón porque ese ya está en Cristo, pero tu mente y tus sentidos sí los puede manipular, sobre todo si estás débil y no escuchas la voz de Dios. Esto para mí, no sé, para ti enciende todas las alertas. Porque el que el cuerpo de Cristo esté creyendo que Satanás
puede realizar milagros auténticos y permanentes como son los de Dios, es verdaderamente increíble, inconcebible y triste. Pero está pasando. En la semana, amados, y compartía de esto un poco. El miércoles, el jueves, ya no sé cuál fue el día internacional del tema del suicidio. Y justo ese día se suicidó un pastor muy joven, un pastor de 31 años en Estados Unidos, cerca de Los Ángeles. Que me llama la atención, por cierto, que otra vez fue cerca de Los Ángeles, California. Qué potestad, qué gobernador de las regiones de las tinieblas está ahí, encima de Los Ángeles. Y no lo sé porque no he ido a Los Ángeles. Ok. Una instrucción clara de Dios para mí. Porque es el segundo en 2 años. El año pasado fue otro, también cerca de Los Ángeles, también más o menos de la misma edad. Un pastor de jóvenes, que en este caso este pastor era pastor de enseñanza, de una iglesia muy grande, de una mega church, y justo trabajaba en un ministerio en donde lo que trabajaban era con todos los hermanos en Cristo que estaban luchando con el suicidio. Y él se acaba suicidando. ¿Qué te estoy diciendo? Y así lo estoy discerniendo porque el Señor me lo está dejando ver. Luchaba con eso porque eso verdaderamente era contra lo que luchaba todos los días, contra esa entidad demoníaca del suicidio. Sí, ya sé que muchos van a decir, no, ¿de qué está hablando este brother? Si está predicando, ya no me voy a meter en más rollos, está bien, ya. Pero este hombre necesitaba apoyo de sus compañeros de batalla y no lo tuvo. ¿Por qué? ¿Y qué te hace pensar que nosotros como pastores somos distintos que tú, como hijo de Dios o como oyente y escucha nada más, aun si no lo crees? No lo somos, no somos distintos. Tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos temores también. Chicos, medianos, grandes. Los míos son unos que no te puedes imaginar y que no tienen nada que ver con la fe. Cada vez menores, gracias a Dios, porque va muriendo la carne y va creciendo el espíritu. En Cristo lo digo, amén. Pero claramente este varón que se quitó la vida tenía sus luchas, estaba demasiado joven. Y mi pregunta es, ¿y su pastor dónde estaba? Porque su esposa sí, escribió inmediatamente. ¿Y sus compañeros de batalla dónde estaban? ¿Y su Josué y su Caleb que le levantaban los brazos, en dónde estaban? Perdón que me rasque la cabeza, pero es que no lo puedo comprender. Porque entonces no sé qué cristianismo estamos viviendo. En verdad no sé qué cristianismo estamos viviendo. Ahí puede ser porque no había una cobertura. No estaba cubierto, respaldado. En el Nuevo Testamento se da testimonio de que los milagros de Jesús y de los apóstoles son prueba de la veracidad de la revelación de Dios y del Evangelio del Reino en la persona de su Hijo amado Jesucristo. Satanás desde entonces anda como león rugiente, queriendo robar, matar, destruir, ¿por medio de qué? De engaños, artimañas. Y esto es para todos, nadie estamos exentos de esto, estamos expuestos a ese riesgo todos. ¿Qué nos cubre, qué nos protege de ese intento, de ese león y de sus secuaces, por decirlo de esta manera, y de sus amiguitos? El que estemos en comunión con Dios. Punto. Déjenme decirlo más claro. Los cristianos estamos diseñados para vivir en comunión, en koinonía. Y un poco respondiendo a la que acá doy libertad de que ocurra, porque somos pequeños todavía. Y creo en Cristo que no lo seremos mucho tiempo más, tan pequeños. No habrá oportunidad de hacer este tipo de comentarios
en una situación distinta. Déjenme decirlo así, la cobertura la da Cristo, no el hombre. El manto, que por cierto es de 5 ministerios, apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, no de 3 como se cree y algunos predican, porque entonces harían mentiroso a Cristo. Y si la palabra de Dios fue, la palabra de Dios es y la palabra de Dios va a seguir siendo, ¿por qué entonces desaparecemos 2 ministerios nada más porque decimos que los 12 originales ya no son más? Claro, los 12 originales ya no son más. Eso no está en ninguna discusión. Pero el apóstolos, el enviado, sigue siendo. Y profecía le hace interpretación, visión de la voluntad de Dios, discernimiento para quitar la palabra de interpretación. Sigue y seguirá habiendo, porque habrá o habemos escogidos, ungidos por el Señor, no por el hombre, que recibimos revelación de Dios, y yo puedo dar evidencia de lo que estoy afirmando, testimonio de cuando Dios me ha usado hasta para sanar y levantar, aunque ya están del otro lado, y aquí hay una persona que lo vio. Entonces cuando me dicen, no, es que el Espíritu y que eso ya pasó, y que le digo, pues yo no sé, pero a mí me sigue usando para hacerlo, entonces que me expliquen a mí, porque a mí sí me sigue usando y a otros no, pues también sé de otros que lo hacen, y lo ha hecho. Cuando yo tengo esa certeza, entonces ¿por qué tengo que tener temor a lo que pueda hacer Satanás? No, mi temor no es a Satanás, sino a los que usa Satanás para hacer el mal, que están aquí. En algunos casos, cada vez menos, gracias a Dios, porque va muriendo la carne, va creciendo el espíritu. Yo no le tengo temor a lo que no veo, sino a lo que veo. Y lo que veo es la maldad en el hombre que se deja influir por Satanás. De eso es de lo que hay que cuidar. Aún y en ocasiones de aquel que ha estado cerca de ti, según esto sirviendo a Dios, en muchas ocasiones, hablando como líder espiritual. Los milagros, son prueba visible de que Dios está contigo. Y así fue con los apóstoles. Pero si reflexionamos un poquito y vemos que, otra vez entre comillas, Satanás puede hacer milagros, entonces ¿cuál es la posición en el Nuevo Testamento en relación a que los milagros dan testimonio del Evangelio? ¿Quedaría invalidada acaso? Si esto fuese así. Y este es el gran tema en todo esto, amados. Que cuando le metemos mente, empezamos a cuestionar lo que la palabra dice. Y la palabra de Dios, primero la tienes que leer en fe. Por eso cuando me dicen, no, y estudia la palabra, yo jamás, desde que el Señor me empezó a usar, recomiendo que empieces a estudiar la palabra de Dios una vez que el Señor te empieza a llamar. No empieces por estudiar la palabra de Dios. Empieza por aprender a tener una relación con Dios. ¿Y por qué lo puedo afirmar? Porque así me llevó a mí. Y aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir. 7 años sentado en una banca escuchando la palabra, engordando como res. Y luego de un día a otro me llama, o escuché yo un llamado, por fin le hice caso, y en menos de una semana estaba yo sirviendo en cárceles. Y de jamás haber abierto una Biblia, el primer sábado que fui a servir a cárceles, y no cualquier cárcel, predicando a más de 200 personas adentro. Y casi todos se convirtieron a Cristo. ¿Lo hice yo? Claro que no. No había abierto la Biblia una sola vez en mi vida. ¿Quién hizo eso? Dios. Ese es mi Dios. ¿Y saben qué pasó? Claro, cuando yo vi aquello, dije, 1, tengo que buscar más tiempo contigo, Señor, porque sin buscarte hiciste eso, pues eres tú. Entonces empecé a buscar a Dios, a tener relación con Él, a hablar con Él, eso es orar, a hablar con Él, a escucharlo, callarme la boca, aplacar mis pensamientos y dejar que Él me hablara. Y luego con el tiempo, Él solo, Él mismo me fue diciendo, ve aquí, ve allá, me fue revelando. Él me enseñó a estudiar la palabra. Yo no recibí el aprendizaje de cómo estudiar la palabra de ningún hombre, la recibí de Él. Y luego sí, ya empecé por mi cuenta y guiado por Dios nuevamente, la homilética, la hermenéutica, la escatología, la teología pastoral. Sí, claro, tengo todos esos estudios, amados.
Pero eso fue después. Mucho tiempo después. ¿Cuál es tu decisión al respecto de lo que está compartiendo este Hijo de Dios? Yo te invito a leer, pero primero a orar, a meditar y a discernir en lo que Jesús dice en los versículos 26 al 28 de Mateo 24. Dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabra de Dios. Ahora, amados, ¿cómo recibir esta porción, estos versículos de la palabra de Dios? Y esto está tremendo, ¿eh? Lo que viene, yo te invito a que le pongas muchísima atención a lo que viene. Es clave en el mensaje que hoy y en la estructura, por así decirlo, revelación espiritual que te quiere entregar Dios hoy. Una de las razones por las cuales en lo natural, esto que acabamos de compartir, es solo pensamiento y razón, o hacerlo solo en pensamiento, y razonamiento, nos conflictúa tanto interpretar la profecía predictiva, por así decirlo, que se contrapone la profecía de la predicción, por cierto, ¿eh? Es precisamente en cuanto a las palabras relacionadas a los símbolos dentro del mismo mensaje, y me voy a tratar de explicar. Puedo recurrir a la homilética, a la hermenéutica, a la escatología, esto es, a la estructura, al tipo de lenguaje, a las palabras utilizadas en el original en griego, que fue como fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Y con qué propósito a lo largo de toda la palabra de Dios está estructurado y mandado este mensaje? Una interpretación, fíjate, una interpretación podría ser con algo relacionado con las aves carroñeras, porque habla de un cadáver, ¿no? Al final te dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, que ese es un cadáver, ¿no? Así, allí se juntarán las águilas. Yo te invito a pensar en esto. ¿Qué es lo que vuela encima de un cadáver? ¿Águilas? No, ¿verdad? Son los opilotes, ¿no? ¿Qué, el Señor se habrá equivocado? Claro que no. Él es intencional en todo lo que hace, dice. Escucha. El símbolo del ejército romano, sus estandartes y blasones, era un águila. De hecho, hay una película buenísima, a mí que me encantan las películas, en eso somos también muy parecidos el hermano Salomón y yo. Estoy hablando de un Salomón que tú conociste, por cierto. Uno de mis hijos espirituales. Y digo mis, no mío, del Señor. ¿Acaso Jesús se estaba refiriendo entonces a que Roma es como un ave de presa, por ejemplo? Eso es lo que estaba diciendo Jesús ahí en Mateo 24 y concretamente en el versículo 28. Dios es y será quien establezca juicio sobre su pueblo. Y entonces en esa línea de pensamiento, antes que su ira se derrame, ¿las águilas van a estar rondando? ¿Roma va a estar rondando? Sigue pasando, ¿no? Roma está presente hoy en todo el planeta. ¿Por medio de qué? El Vaticano. Que por cierto, ¿quién estableció el Vaticano? Con engaño de ser cristiano. Constantino I, siglo III, concilio de Nicea, en donde juntando a los eruditos de aquel tiempo, nació la Septuaginta, la Biblia de 70 libros. ¿Cuál es la Biblia de 70 libros? La que hasta la fecha utiliza la Iglesia Católica. Y que por cierto también participaron cristianos en esa Biblia, en armar esa Biblia. Que fue la primera que hubo, porque antes eran puros pergaminos y manuscritos y papiros. No había una Biblia como tal. Esto es historia, nada más que historia.
Vamos a concluir, amados en Cristo, amigos. Daniel asegura que la gran tribulación va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice eso. Va a ser un tiempo de angustia, será un tiempo de angustia. Bueno, al menos él lo decía en su tiempo, porque Daniel vivió 900 años antes de Cristo. Casi 1000 años antes de Cristo. Daniel dijo, va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿De qué tiempo hablaría? Porque estaba hablando en el futuro, haciendo una declaración profética, Daniel. ¿Quiénes van a ser afectados entonces? Varios profetas usó Dios para revelar qué pueblos, serían los más afectados. Ejemplos, le dijo a Jeremías que los horrores de este periodo caerían principalmente sobre Judá. Pero Judá es solo una de las tribus de las 12 de Israel. Y los descendientes de Judá, y esto lo compartí en la Asamblea 21, amados, esto lo compartí en la Asamblea 21, los descendientes de Judá son todos los países de habla inglesa y el pueblo judío mismo existente hoy. Porque los últimos en salir de la Jerusalén conquistada fueron Judá y Benjamín. Benjamín a Sefarad, a la península ibérica, y Judá a las islas inglesas. Toin. Esto es historia, ¿eh? Y está comprobado genéticamente ya, como de 10 años a la fecha. Todo lo digo en la Asamblea 21. Está grabada, está en video y está por escrito si tienen duda. Está en Jeremías, capítulo 30, versículo 4, lo que estoy diciendo. Podemos consultar y profundizar en un libro de título Las 12 tribus de Israel en la actualidad. También hay un estudio que dice algo al respecto. Nuevamente, yo mismo lo compartí en la Asamblea 21. Pero no de ese libro, sino por otra investigación que yo hice y una revelación que recibí de Dios. Cristo, sin embargo, advirtió que la gran tribulación también sería una época peligrosa para los verdaderos cristianos. De hecho, por eso es que esperamos tanto el saber cuándo viene la gran tribulación. Y lo que hemos venido recibiendo es, ¿no habrá ocurrido ya? ¿No habrá venido ocurriendo ya desde que Cristo partió a la derecha del Padre? En Mateo 24, versículo 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos piensan que esto se va a cumplir cuando se acerque el final de la gran tribulación, ¿no? ¿Pero qué no ha venido ocurriendo desde que Cristo partió a la derecha del Padre? Entonces, ¿por qué seguimos pensando que apenas va a ocurrir cuando ya ha venido ocurriendo? Déjame te digo, no todos, pero una gran mayoría de los judíos que viven en México, ¿saben de dónde vienen? De Damasco. Llegaron por ahí de principios del siglo XX a México. Oh, sí. ¿Y Siria que no es musulmana? Ah. ¿Y entonces por qué está llena de judíos? ¿Capichi? Es que había éxodo también antes. Historia, amados. Es que ha venido sucediendo, no es que vaya a suceder. La Biblia dice también que algo grande va a ocurrir cuando el quinto sello caiga. Esto lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Cuánto durará la gran tribulación? 42 meses, conforme a Apocalipsis 11, versículo 2 y Apocalipsis 13, versículo 5. 1260 días leímos también en Daniel, ¿se acuerdan? Al principio de esta prédica.
Pero en Apocalipsis 11:3 dice 1260 días, o un tiempo y tiempos, la mitad de un tiempo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y Daniel 12, versículo 7. Y existe una interpretación, solo Dios lo sabe, que un tiempo bíblico generalmente representa 1 año y medio más o menos, 2 años. Pero como vemos, hay varias escrituras que describen el mismo periodo en tiempo de diferentes formas, 42 meses como 1260 días. Un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo equivalen a 3 años y medio. Una última reflexión. Evangelización mundial. Fíjense, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Esto parece increíble a primera vista, ¿no? ¿Podría el evangelio haber sido predicado al mundo entero dentro de la generación en que se pronunciaron estas palabras? Conforme a lo que nos ha venido mostrando el Señor. Y por otro lado, ¿acaso se ha predicado el evangelio del reino? No cualquier evangelio. Porque yo siempre escucho, o muy seguido últimamente ya menos, no, y es que se trata del evangelio. Ok, men, ¿el evangelio de qué? Porque el evangelio son las buenas nuevas, sí, pero las nuevas ¿de qué? ¿Y para qué? Porque Dios no es así, ¿eh? Dios siempre tiene un propósito. Y no te dejan, sí, hombre, tú llevas las buenas nuevas. Ok, Señor, pero ¿las buenas nuevas de qué y para qué? Pues son las buenas nuevas del reino para establecerlo. Porque eso fue lo que perdieron Adán y Eva en aquel huerto. Ahora, ¿habla la palabra de Dios de esto? Ocurrió, Prueba. Algunos años antes de la destrucción de Jerusalén, Pablo escribió a los cristianos de Colosas, ahí en la carta de Pablo a los colosenses, y dijo en Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6, la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Es que acuérdense que el mundo en aquel entonces era muy distinto del mundo como lo entendemos hoy. Era un mundo visual y geográficamente y geopolíticamente muchísimo más reducido. Ellos no sabían ni que América existía. ¿Capichi? El mundo conocido fue conquistado por Roma, que llegó hasta la península ibérica y hasta las islas inglesas hoy, que eran Roma para ellos, pero bueno, ahora ya la geografía cambió, pero entonces ellos ni sabían que existían, ni sabían que existían los nórdicos, se enteraron que existían cuando conquistan Inglaterra o las islas inglesas. Ahí se enfrentan con los nórdicos que estaban ocupando las islas inglesas en aquel entonces. ¿Sabían eso? No, ¿verdad? ¿Eso es historia? Y les exhorta a no apartarse, dice Colosenses capítulo 1, versículo 23, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, afirmando, amén, Pablo, que ya se estaba predicando en todo el mundo conocido. Es que el mundo entonces era distinto de hoy, porque no sabían qué tanto era. A la iglesia de Roma Pablo le anunció que vuestra fe se divulga por todo el mundo, Romanos 1:8. Porque la voz de los predicadores del evangelio en Romanos 10:18 ha salido por toda la tierra y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Porque era el mundo conocido en aquel entonces. Para ellos lo que Roma había conquistado y hasta donde había regado Roma era lo conocido. No sabían de más mundo. Así que si estaba llevando toda la palabra de Dios a todo el imperio y al territorio romano y más allá, pues para él era todo el mundo. Según la infalible palabra de Dios, el evangelio efectivamente se había predicado al mundo entero mucho antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo. Al menos el mundo conocido en aquel entonces. Y recordemos que la palabra de Dios hermenéuticamente está escrita en los términos históricos, políticos, geográficos, étnicos del que fue escrito. Esa es la hermenéutica bíblica. Así que lo podemos interpretar de esa manera también. Y esta señal crucial del fin se pudo haber cumplido, como dijo Jesús a decir de la propia palabra de Dios. Ahora, amado, amigos queridos,
En verdad lo importante es, ¿qué te dice Dios a ti de todo esto? Te estoy dando muchísimos elementos, muchísimos datos, muchísimas señales que explican o interpretan o te dejan ver desde otra óptica completamente distinta a lo que te han venido diciendo, que no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo, con lo que Dios te está queriendo decir. ¿Acaso importa? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo será? Porque lo que sí es real es que hoy no estamos predicando el Evangelio del Reino. Y mucho menos lo hemos llevado a todo el mundo. Porque si hay 7.3 billones de seres humanos y solo como 3 han escuchado la palabra de Dios y son cristianos, contando entre los cristianos a los católicos, quiere decir que hay 4 que no la han escuchado. Creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y si a eso le apuntas además que el dedo de Dios no está en realidad gobernando a todos los cristianos, porque estamos separados y divididos conforme a lo que creemos, en cuanto a las denominaciones en que creemos. En la semana, solo para cerrar, me hablaron de la organización de Franklin Graham, desde Billy Graham, ¿no? Va a haber una serie de eventos empezando en noviembre de este año y durante el siguiente año. El Señor ha movido al corazón del pastor Franklin Graham, hijo de Billy Graham, el hijo mayor de Billy Graham, a continuar la obra de su padre, y por alguna razón México en su corazón. Entonces nos invitaron a mi esposa y a mí a un evento de pastores en noviembre, y ya dije que sí, ya nos mandaron ahí. No sé exactamente de qué se trata, no sé exactamente, supongo que la reunión esta pastoral en noviembre va a ser para darnos a conocer qué es lo que Dios ha movido en el corazón del pastor Franklin Graham. Y por otro lado tenemos al ministerio del hermano Jonathan Haggai, que este año cumplió 50 años de fundado, ¿no? Y en Bali, Indonesia, tuvieron su cumbre. Algunos hermanos en Cristo mexicanos, líderes de Haggai para México, y otros en Centroamérica. El líder regional, el hermano Byron de Guatemala, estuvo allá también. Hay un mensaje tremendo, hay un anhelo de Dios. Y lo que este país, lo que esta región, lo que este continente necesita son liderazgos. Liderazgos así, de fe, con valores firmes, recios. No importa si aún no ha ocurrido, o si ya ocurrió, o si va a ocurrir. Porque además, ni siquiera estamos viviendo y menos compartiendo su evangelio completo y verdadero, el evangelio del reino. Tenemos entonces mucho trabajo aún por hacer hasta que esto ocurra en verdad. Aún si ya ocurrió o si no ocurrió. Yo les estoy compartiendo una visión que Dios me dio, de que hay muchísimas señales de que ya ocurrieron muchas cosas. Y que ya están ocurriendo muchas cosas. Cristo ya viene. Si es así, gloria a Dios, porque es su promesa. Y si no, como me lo ha dejado ver a mí, que no, porque no hemos hecho el trabajo. Estamos muy lejos siquiera de haber empezado a hacer lo que hay que hacer. Pues gloria a Dios también, porque entonces tenemos este tiempo de hacer lo que no hemos hecho. Empezando por ser una sola iglesia, una sola eclesia, una sola asamblea, sin importar las denominaciones, sin importar las agendas personales, sin importar si uno es más grande que el otro, y más ungido que el otro, y más revelado que el otro. ¿Qué más da? Yo les hablo de corazón en un pastor de una congregación muy pequeña, pero que tiene tremenda influencia vía las redes sociales. Y más, por cierto, en el marketplace entre los seculares, y eso me lo dicen quienes me escuchan en redes sociales profesionales, que antes ni escuchaban y ahora me buscan de redes sociales profesionales para que les hable más cada vez de lo que Dios tiene para ellos y no de los temas profesionales. Anhelo en mi corazón de que sean los jóvenes que se levanten nuestras generaciones para que también reciban de lo que Dios tiene. ¿Qué es lo que Dios está moviendo en nuestros corazones, amados? Es mi anhelo que verdaderamente todo esto traiga revelación, traiga visión y fundamento, traiga anhelo en tu corazón, y que el Señor, más que avivar, después de ese avivamiento, habite en tu corazón. Que se quede a vivir. No solo que sacuda el avispero y que encienda una llama, sino que esta llama permanezca
como lámpara a tus pies el resto de tus días, y que entonces tú la compartas con otros que no lo tienen. Vamos a orar para que el Señor tome este mensaje, nuevamente muy largo, amados. Yo no sé qué está haciendo el Señor, y que sea Él el que lo hace, no yo. Señor, si estoy siendo demasiado extenso, tú toma el control y haz lo que tengas que hacer, Señor, para que sea tu voluntad, tu bondad, tu amor, tu misericordia la que se manifieste. Padre mío, gracias por este tiempo precioso, Señor, y que sea tu luz y tu verdad la que se manifieste con poder y con gloria, Padre mío. No, Padre, queremos por ningún momento, por ningún motivo, Señor, caer en la vanagloria, Padre mío, que seas nadie sino tú, Padre, el que tenga para nosotros salvación, pan de vida, vida eterna, Padre mío. Y entonces, Señor, llenos de ti, Padre, tú tengas, Señor, para nosotros bendición, Padre mío. Padre, toma nuestros anhelos, nuestros pensamientos, Padre mío, pero sobre todo, Padre, nuestros corazones. Inúndanos de tu Espíritu Santo, Padre, y que todo esto que nos vienes hablando, Padre, sea para limpiar, Padre, sea para establecer, sea para fundamentar, para edificar lo que tú tienes, la buena obra, Padre mío, que es en Cristo Jesús, Señor, Padre nuestro. Gracias, Señor, por este día que te entregamos, Señor, para que tú traigas transformación a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que éstas sean conforme a tu gracia, Padre mío, y empecemos, Señor, así, Padre, a agradarte, Padre, en el nombre de Jesús, pero establecer, Padre, el reino y expandir lo que es tu voluntad, Padre mío, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Úsanos, Señor, con poder, transfórmanos, cámbianos, Señor, haznos nuevos, Padre, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice.